Bueno, ahorita ya les puse su asistencia a todos los que veo hasta ahorita. De todos modos, alguien salió, alguien lo sacó. Perdón, quién sabe qué pasó. Bueno, entonces vamos a ver, primero voy a calibrar cómo se ve el pizarrón. Ahorita ya alguien más lo sacó la red. A ver, ahí está. A ver, voy a probar así. Yo creo que es peor. A ver, así. Creo que es mejor. Sí. Bueno, hasta ahí se ve el pizarrón. Por si hace falta. Entonces quedamos de hacer unos ejercicios del capítulo 2, ¿verdad? Primero, bueno, había un ejercicio del capítulo 1 que no hicimos. Y que me interesa verlo, pero yo les dije, ¿saben qué? Ese mejor piénsenlo, y vamos a empezar con el 50 del capítulo 1. Entonces ahorita voy a prender la luz, porque dije, no, es que, ¿se acuerdan que les dije, ¿saben qué? Pero es que necesito empezar para ver otras cosas. A ver, ustedes díganme, ahí se ve el foco ahí deslumbrante o no, o lo giro, ¿cómo es mejor? Así está mejor, Así profesor. se ve bien. Sí, así sí, ¿verdad? Porque yo veía el foco ahí como aquí. Bueno. Entonces, este es el ejercicio 50 de la página 15. Y es del tema anterior. Pero les digo, no sé si se acuerdan que les dije, ¿saben qué falta ese? Piénsenlo, pero necesito hacer otras cosas porque necesito presentarles lo que sigue para que podamos avanzar y no quedarnos ahí. Entonces, dice, ¿cuál es verdadero o falso? Yo le voy a poner ahí verdadero o falso. Verdadero o falso. A ver cuál es, si es verdadero o es falso. Entonces dice dice, sea, bueno, él pone un conjunto S. Yo voy a poner sea S cualquier conjunto. La 1 es si S es un elemento de su conjunto potencia. Sí o no y por qué. S es un elemento del conjunto potencia, sí o no, o por qué. Hello. Es correcto, porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Exacto. Entonces dices, es correcto. Porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y al ser, a ver, ¿alguien quiere entrar? Es que le puse ya al sí. Entonces, acuérdense que el conjunto potencia de S consiste, todos sus elementos son los subconjuntos de S. Entonces, como S siempre es subconjunto de sí mismo, S está en el conjunto potencia. Acuérdense que si S fuera A, B, su conjunto potencia siempre va a ser el vacío
el total y los intermedios. ¿Por qué? Porque es los que tienen 0 elementos, los que tienen 1, los que tienen 2, y en este caso, pues él es el que tiene 2. Entonces, siempre va a estar enlistado entre los elementos del conjunto potencia. ¿Por qué? Porque ese es un subconjunto de sí mismo. Muy bien, Rodrigo. A ver, yo te voy a poner tu participación porque este ejercicio es difícil. Por eso también lo quise dejar aparte. Pero es importante que hacerlo porque esto va a ser importante después. 2. Ese es un subconjunto. Es un subconjunto de su conjunto potencia. ¿Cierto o falso? ¿Correcto o incorrecto? Me voy a atravesar, ¿eh? ¿Correcto o incorrecto? Es incorrecto porque no encontramos los elementos de S en el conjunto potencia de S. ¿Verdad? Exactamente. Es incorrecto. Incorrecto. Porque en el conjunto potencia de S no aparecen los elementos de S no aparecen los elementos de S como tales entre los elementos de PDS, ¿sí? Entonces eso es claro. Nuevamente, si A era AB, su conjunto potencia es el vacío, los que tienen 1, los que tienen 2, y ya. Y nunca van a estar los objetos como tales. Siempre están encerrados en su bolsita. ¿Sí? Entonces, ¿quién fuiste el que dijiste? Yuhu. El que contestó ahorita, ¿quién fue? Fui otra vez yo, Rodrigo. Ah, Rodrigo. Es que no alcancé a ver. Ok. Va. Ok. El 3. Fíjense que esto me está pidiendo que yo tenga muy claro quién es el conjunto potencia de un conjunto. Si las preguntas están muy bien pensadas, son muy buenas preguntas. El 3. Si el conjunto cuyo único elemento es S pertenece al conjunto potencia. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque el conjunto... ¿Eh? Es verdadero porque si el conjunto S fuera AB, como usted lo puso hace rato, conjunto potencia sí incluye esos conjuntos. A ver. Porque yo digo que no, porque como tal no es un elemento, pues, o sea, sí es la S sí es un subconjunto, pero no es un elemento. Si maestra, o sea, una cajita que contiene a la otra cajita no es un elemento del conjunto potencia. Pero te está diciendo que el conjunto S es AB y en el conjunto potencia está escrito como tal el conjunto AB. Entonces puedes poner que el conjunto AB es igual al conjunto S. A ver, ¿quién es jóvenes? Si ese fuera AB, ¿quién es este?
Corchete, corchete, AB, corchete, corchete. Ujú. Este es S. Entonces, corchete S es corchete S. Pregunta, ¿esta caja que tiene adentro a S está aquí como elemento? No, ¿Verdad? ¿Sí lo ves, Roberto Miguel? Sí. O sea, entonces, antes de contestar las preguntas, estas son, les digo, son preguntas muy específicas para tener muy claro quién es el conjunto potencia de S y cuál es la relación del conjunto en sí con su conjunto potencia. Entonces, estamos viendo que sí es un elemento, pero no es un subconjunto. Y ahora nos preguntan por este. Nos van a preguntar si este es elemento y si este es subconjunto. Para que tengamos claro quién es el conjunto potencia respecto a el conjunto original y el conjunto original entre llaves. ¿Va? Por eso yo lo quería hacer aparte. Porque les digo, la clase pasada, acuérdense que les dije, no, ya no. Entonces tú dices, esto es incorrecto. Lo voy a poner aquí porque este dibujo lo vamos a necesitar para el, no, pues ni modo, lo voy a tener que poner otra vez. Es incorrecto. Porque este conjunto no aparece enlistado como tal entre los conjuntos, entre los elementos, perdón, de este bicho. Sería lo mismo que afirmar que S no es elemento de S, ¿no? Exacto, algo así. Es algo similar. No puede ser elemento. ¿Sí? sí. Y voy a bajar el pizarrón para hacer el 4. El 4 me preguntan lo mismo, pero sí es subconjunto. A ver si es cierto que este es subconjunto de este. ¿Cierto o falso? Ese es cierto. Ese sí es correcto. ¿Verdad? ¿Verdad que ese sí es cierto? Entonces, a ver, nada más déjenme ver. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué si es subconjunto? Porque en este caso el único conjunto del primero sí está en el conjunto potencia. O sea, el único conjunto que es S, o sea, los corchetitos S, sí está en el conjunto potencia. El único elemento. Enlistado. ¿Perdón? Es enlistado. Sí. ¿Ok? Entonces dices, sí, mira, porque voy a poner otra vez haz de cuenta que ese fuera y PDS, ya lo hemos visto muchas veces hoy, pero no me importa. Los que tienen 0 elementos, los que tienen 1 y los que tienen 2. Y ya no puedo hacer más porque no hay más, ¿verdad? ¿Alguien quiere entrar? Entonces tú dices, para que este conjunto sea subconjunto de todo elemento de esta caja debe ser elemento de esta caja. El único elemento de la caja chiquita es ese, que es este. Y aparece enlistado aquí porque es subconjunto de sí mismo. Entonces esto es correcto. Y aquí puede haber dos razones diferentes. Bueno, no diferentes, pero sí dicho de dos maneras.
es decir, correcto. Es que me necesito parar porque no sé por qué decía ya el plumín. Dices correcto. Correcto. ¿Por qué? Como S es subconjunto de sí mismo, entonces S es un elemento de PDA, de PDS. Así, todo elemento de la primera cajita es elemento del grandote. Y ya acabamos. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. Perfecto. Va. Entonces, esto es, vean ustedes que primero te preguntan, nada más lo voy a subir tantitito un segundo. ¿Cuál es la relación de S? Si es elemento o es subconjunto de PDS, es subconjunto potencia. Y después te preguntan, el conjunto cuyo único elemento es S, ¿cuál es su relación respecto al conjunto potencia? Si es elemento o si es subconjunto. Entonces, eso quiere decir que necesitan muy bien tener muy bien quién es el conjunto potencia y quién es este señor, la S encerrado en llaves. ¿Sí? Entonces, si ustedes no, yo les he dicho, yo siempre que no veo bien, dibujo. ¿Sí? Dibujo. Y entonces, pues, ¿quién es este conjunto? Entonces me hago un ejemplito. Y con el ejemplo entiendo mejor. ¿Sí? Porque así en abstracto está un poco más difícil. La primera sí se puede... Perdón, tomé agua. La primera sí se puede contestar como la contestó Rodrigo. ¿No? Que dices, S es un elemento del conjunto potencia de S, pues sí, porque los elementos del conjunto potencia son todos los subconjuntos y ese es un conjunto de sí mismo. Pero los demás, si me hace falta visualizar, dibujo quién es ese en este ejemplo, ¿verdad? Quién es su conjunto potencia y luego le hice encerrar entre llavecitas, la dibujo, digo, este sería este, y este pues no aparece aquí. Pero sí es cierto que todo elemento de este es elemento de acá. ¿Ok? Entonces, moraleja, por eso le decía yo a la coordinadora cuando di por primera vez esta materia, la manera de meterse a ver cómo piensan con los matemáticos, pues es haciendo cosas de matemáticas, porque así piensa uno. ¿Ok? Ya, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios del capítulo 2 del libro. Me estoy comiendo un dulce y ni modo, porque se me hizo que se me como la garganta. ¿Está bien? ¿Ustedes me dicen cuándo? Ay, mientras conecto la computadora porque ya se está acabando, ya. Listo. ¿Ya estuvo? Ya, Sí. maestra. Ok, entonces voy a quitarlo para que no haga mosca. Y voy a apagar la luz porque, la verdad, ahorita no la necesito. Bueno, a lo mejor sí la necesito. Puede ser que sí la necesite. Entonces no la apago. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, los ejercicios serán... Voy a compartir
A ver, primero, antes que nada, ¿está bien así el Zoom? ¿Para ustedes? Un poquito más, Un por poquito favor. más, ¿no? Ajá. Así está bien. Ok, bueno. Primero, ¿tienen alguna duda acerca de la unión de conjuntos? Yo lo vi la vez pasada aquí en el pizarrón y además subí unos archivos, no sé si los vieron. Subí uno que dice definiciones básicas 1, donde habla primero de ser subconjunto, pero después de unión, intersección, complemento y diferencia. ¿Hay alguna duda acerca de lo que es la unión, el concepto de unión de dos conjuntos, de la unión? Bueno, como nadie dice nada, supongo que no hay dudas. Entonces, bueno, aquí nada más nos ponen un ejemplo, porque sabemos que los conjuntos se pueden poner de varias maneras, de 5 formas. Nos dan ejemplos. Y aquí claramente pasa lo que pasó en el ejemplo que yo les di, que aquí la D no como estaría 2 veces, la B y la D no las voy a poner 2 veces. Entonces pongo A, B, C, D, y luego ya no vuelvo F, ¿ok? Ya no vuelvo a poner a la B, me voy con la D, tampoco vuelvo a poner a la D y luego pongo la G, ¿sí? Entonces cuando se repitan, nada más los voy a poner una sola vez, ¿sí? Entonces, si P es el conjunto de los números reales positivos, y Q el conjunto de los números reales negativos, la unión son todos los reales, ¿verdad? Bueno, entonces lo ponen así, como nosotros lo pusimos, y bueno, dado que el orden no interesa, acuérdense que el orden en un conjunto, si aparece 2 veces, lo pongo, nada más una vez, y el orden no es importante, entonces por eso A unión B y B unión A te da lo mismo, ¿sí? Este es un hecho. Si A y B son conjuntos, entonces ambos son subconjuntos de la unión. ¿Por qué? Porque todo elemento de A es elemento de la unión y porque todo elemento de B es elemento de la unión. Bueno, aquí dice en algunos libros la unión se denota por más, pero no. Eso no. La intersección son los elementos comunes entre A y B. En este caso sería nada más lo que tienen en común. Y aquí lo que tienen en común pues son el elemento B y el elemento D, que son los de antes. Y si tienen los pares y los múltiplos de 3, pues la intersección son los que son múltiplos de 3 que sean pares, ¿verdad? Porque hay múltiplos de 3, por ejemplo, 9, 27, 33, que son nones. Bueno. La intersección la definen como yo la definí también, porque es bueno, yo aquí puse una I, porque es la única manera en la que se define la intersección, y exactamente como aquí tú puedes poner BD o DB, porque el orden no importa, entonces la intersección de A con B es lo mismo que B con A. Y en este caso, fíjate que la intersección siempre es subconjunto de ambos. Ahora, si 2 elementos no tienen elementos comunes, si 2 conjuntos, entonces su intersección es vacía. Y como el vacío es un conjunto de todo conjunto, entonces el vacío será subconjunto de A y el vacío será subconjunto de B. O sea que este hecho es universal. Ya sea que la intersección es no vacía o ya sea que la intersección sea vacía. ¿Sí? La diferencia, lo vimos también,
Si a A le vas a quitar B, pues te quedas con los elementos de A que no sean elementos de B. Este es uno de tantos ejemplos. Y aquí está otro ejemplo. Y se define así, ¿verdad? Que yo lo definí así. Y el conjunto A contiene A menos B, pues claro, porque son los elementos de A que no están en B, pues son elementos de A, entonces A menos B siempre es un conjunto de A. Estos son disjuntos, o sea, A menos B es esto, B menos A es esto, y la intersección es esto, entonces la intersección de este con este es vacía, la intersección de este con este es vacía, y la intersección de este con este es vacía. Ok. Nosotros no vamos a ver esto, lo vamos a denotar como A menos B. El complemento, pues ya habíamos visto que son todos los bichos que están afuera del conjunto. Pero para saber el complemento siempre tiene que estar muy claro el universo. Entonces, aquí te tienen que dar primero el universo, porque si no, no vamos a saber cuál es el complemento. Entonces, ahí sí, fíjate que en estas, como que no es necesario ver el universo, así si nada más lo quieres dibujar. Pero cuando ya lo vas a hacer, sí necesitas el universo, que sea muy claro, para cuando ya lo vas a escribir en forma tabular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí es un no es elemento, que apenas se ve, pero apenas se ve no es elemento. Son las X del universo que no son elementos de A. Él le pone un chunche aquí, yo le pongo una C de complemento. Él le pone un apostrofito. Bueno. Entonces, estas son propiedades que no sé si ustedes vieron el archivo que decía propiedades de las operaciones entre conjuntos. Entonces, si la unión de cualquier conjunto con su complemento, pues es el universo. Pues sí, todos los elementos de A más todos los elementos que no están en A, pues me dan todo. Su intersección es vacía, porque todos los elementos, todos los objetos que sean elementos de A y al mismo tiempo no sean elementos de A, pues no hay, por eso es vacía. El complemento del universal es el vacío, porque el complemento del universo es todos los objetos que no están en el universo. Pues no hay, pues sí, pues es vacía. Ahora, ¿cuál es el complemento del vacío? Pues es el todo, ¿sí? Y el complemento de un conjunto regresas a, porque es, el complemento del complemento es, sería todos los elementos que no son elementos de A. O sea, y sería todos los elementos que no son elementos del complemento. Pues si no son elementos del complemento, pues entonces son de A. ¿Sí? Ahora dice, bueno, estos son algunas cosas medio raras. Y dice, la diferencia entre A y B es igual a la intersección y el complemento. Esto es un dato histórico, pues, ahí para tenerlo, pero nosotros no lo vamos a necesitar mucho. Y después dice operaciones con conjuntos comparables. Eso quiere decir que o A es subconjunto de B o B es subconjunto de A o son iguales, ¿no? Entonces dice, si A es subconjunto de B, la intersección es el chiquito. Y si A es subconjunto de B, la unión es el chiquito. Y esto de acá. Si A es subconjunto de B, afuera de B hay menos que afuera de A. Esto no le vamos a hacer mucho caso. Pero bueno, sí. Y aquí ya vienen los ejercicios. Entonces, nomás déjenme hacer una cosita, por favor. Voy.
Te voy. Y acá también. Ok. Bueno. Entonces aquí justo están estos bichos. Sí, este lo subí el viernes en la tarde. Que son las principales propiedades. La unión de algo consigo mismo es el mismo, porque los objetos que son elementos de A más los que son elementos de A, pues te quedas en A. En la intersección es lo mismo, los elementos, bueno, me voy a ir ahorita así. Si hacia cualquier conjunto le unes el vacío, pues son los elementos de A más los elementos del vacío, pues como el vacío no tiene, te quedas en A. Si a los elementos de A le unes los elementos del universo, te quedas con los elementos del universo porque tendrías que repetir A, porque todos los elementos de A son elementos del universo. La unión es conmutativa, porque A unión B es lo mismo que B unión A, que es lo que decía el libro, pero son así. La unión es asociativa, esto no lo dice el libro, pero yo puedo hacer los elementos de A, unión los elementos, primero hago los elementos de B con los elementos de C, y luego los junto con A, me va a dar lo mismo que si primero hiciera los elementos de A con B, y después al resultado les añadiera C, los elementos de C. Es la ley de asociación. Y aquí dice, todos los elementos de A unión con todos los elementos que no son elementos de A me den universo. Y si A es subconjunto de B, entonces la unión es el grandote. ¿Sí? A ver aquí. Déjenme ver. Si A es subconjunto de B, ya ves, parece ahí un pan apachurrado, pero ni modo. Si A es subconjunto de B, la unión es todo. Y si A es subconjunto de B, la intersección es Entonces, la unión es todo. Y la intersección es el chiquito. ¿Sí? Entonces, eso es un hecho para siempre. Entonces, acá, con la intersección, los elementos de A y los elementos de A, pues me da. Los elementos de A que al mismo tiempo sean elementos del vacío, pues no hay. Entonces, por eso es vacía. Los elementos de A que al mismo tiempo sean elementos del universo, pues son A. Los elementos de A que al mismo tiempo sean elementos de B, es lo mismo que los elementos de B que al mismo tiempo sean elementos de A. Aquí es lo mismo. Te digo, estas son las leyes conmutativas, como que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, aquí no es producto, es unión y intersección, pero es lo mismo. Y aquí es lo mismo. Si yo primero hago los elementos comunes de B y C, y luego tomo los elementos comunes de con los elementos comunes con A, es lo mismo como si agarrara los elementos comunes de A con B, y luego pusiera esto con los elementos comunes de C. La intersección de los elementos de A con lo que no es elemento de A, pues no hay.
el vacío. Y si A está metido en B, entonces la intersección es el chiquito, ¿verdad? La unión es el grandote y la intersección es el chiquito. ¿Ok? Bueno, aquí la igualdad se pegó al paréntesis y aquí la igualdad se pegó a A. Ok. Estas son las leyes distributivas. Entonces, aquí sí voy a prender el... La ley distributiva no la vamos a usar, pero pues hay que conocerla, ¿verdad? Entonces, acuérdense quién es A por X más Y. ¿Quién es, jovenazos? A por X más Y. A por X más Y. AX más AY. ¿Eh? AX más AY. Es A por X más A por Y. O sea, tú distribuyes la A y cuando está así al revés lo factorizas, ¿verdad? Entonces, esta es se dice la multiplicación se distribuye con la suma. Entonces, vas a distribuir este término aquí. Y te digo, al revés, lo factorizarías. Si tienes AX más AY, haz de cuenta que tuvieras 3 por X más Y, pues va a ser 3X más 3Y, lo que lo estás distribuyendo. Y al revés, si tú tuvieras 3X más 3Y, tú factorizarías, sacarías como factor común el 3. Entonces son las leyes distributivas. Aquí va a ser lo mismo, va a ser A, ahí, bueno, ya, si ya está pintado ahí ya no lo pinto. Digo, A unión, una intersección es A unión el primero, o sea, porque es este por este, ¿sí? Haz de cuenta que fuera así. Entonces la operación de afuera, dices A por X más Y es A por esta más A por esta. Entonces es lo mismo, si aquí tienes unión y aquí tienes intersecciones A unión este, intersección A unión este. Y si tuvieras al revés, si tuvieras aquí intersección y acá unión, sería A intersección el primero, unión A intersección el segundo. ¿Sí? Son las leyes distributivas. Bueno, entonces, aquí la diferencia, dices, A menos B no es lo mismo que B menos A, lo cual es de esperarse, ¿verdad? Es de esperarse, mano, porque no es lo mismo 3 menos 5 que 5 menos 3. ¿Qué güey? 3, sí, está bien, ¿no? No es lo mismo restar de una manera que restar de otra. Y tampoco es asociativa, ni es conmutativa, ni es asociativa, como sí son la unión y la intersección. Si a A le quitas A, pues te queda el vacío. Y si a A le quitas el vacío, pues te queda A. Si al universo le quitas A, pues te queda el complemento de A. Y si a A le quieres quitar el universo, pues no hay objetos que sean elementos de A y no sean elementos del universo. Entonces aquí tienes un conjunto vacío, terrible vacío. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí. El complemento del complemento es A. Esto es como para los que estudian filos, es no, es sí. Los elementos que no están entre los que no son elementos de A es no, entonces es sí. El complemento del complemento es A, eso ustedes lo sacaron la vez pasada. El complemento del vacío es el universo, el complemento del universo es el vacío, y si es el conjunto de B, lo que está fuera de B es menor que lo que está fuera de A. Esto lo voy a dibujar aquí.
esto es así. Si A está metido en B, claramente lo que está fuera de B es más chiquito que lo que está fuera de A. Y además es subconjunto. ¿Sí? Eso es clarísimo. Mientras más chiquito tienes un conjunto, lo que está fuera de ese conjunto respecto al universo es más grande. ¿Verdad? Bueno. Estas son las leyes de De Morgan. Estas. El complemento de la unión es la intersección de los complementos, que es como si fuera para los filósofos la negación de una O, es la I de las negaciones. Y el complemento de una intersección es la unión de los complementos, o sería la negación de una I, es la O de las negaciones. Estas son, yo estoy en la obligación de dárselas, porque son las leyes de De Morgan, pero esas no las vamos a utilizar. Y hasta ahí me quedo porque después viene el producto cartesiano. El producto cartesiano, va a ser un producto que sí es asociativo, pero no es conmutativo. ¿Sí? No hemos visto el producto cartesiano, entonces, no. Para eso le subí un archivo aparte. En fin. ¿Qué más? Así. Entonces ya nos vamos a ir a los ejercicios de estos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jovenazos? No, maestra. ¿No? Ok. Entonces nos vamos a ir a los ejercicios que eran, es que los tengo aquí apuntados. Eran del 1 al 4 de la página 21. Entonces dices, del 1 al 4. En los diagramas de Venn, rayar A unión B, ¿verdad? Entonces, pues esa no tiene mucho chiste, eso incluso yo ya se los había presentado en un PowerPoint. Que la unión es todo, ¿verdad? Es todo, todo, todo y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está. Esa no tiene gran cosa, nada más era como para reafirmar. Después el ejercicio 2 dice, sea A, B, C. Hallar la unión. Es que tengo que pasar acá a mí. Ok. Dices, hallar la unión de A con B. ¿Esa quién es, jovenazos? Así de bolón ping-pong rapidísimo. Unión B. Es 1, 2, 3, 4, 6, 8. Perfecto. Solamente quitamos los dos elementos de B que están en A, o sea que repiten y ya. ¿Verdad? Muy bienísimo, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Entonces voy a quitar el chat. Me estorba. A ver, ¿quién es A unión C? Hacemos lo mismo, es 1, 2, 3, 4 y ya nomás ponemos 5 y 6 de C. ¿Verdad? ¿Quién es B unión C? 2, 4, 6, 8, 3, 5. ¿Verdad? Elementos repetidos. ¿Sí? Ok. ¿Y quién es B unión B? Es B, es los mismos elementos de B. ¿Verdad? 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿va? Profesora, yo tengo una duda. Enlace. Dime. Habíamos dicho que no necesariamente importaba el orden, entonces Así. yo los ordené numérica, bueno, del menor al mayor. 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿No importa si sigue estando bien? Está bien, está correcta. Nada más que, O si primero tengo que poner los elementos de B y luego los de C. no los tienes que poner así, pero muchas veces te pudiese causar alguna, ¿cómo decirlo? Es más rápido hacerlo como lo hicieron tus compañeros. Agarra Ok.
agarras 2, 4, 6, 8 y luego nada más le pegas el 3 y el 5. Ok, O sea, gracias. es más rápido, pero no es la única manera. Tú puedes hacerlo como tú lo hiciste. Sí, sí. A ver, entonces espérenme tantito porque se me perdió una hojita. ¿Dónde está la hojita? Me perdí una hoja por el azul. No sé dónde está. Bueno, a ver, entonces el 3 dice, sean A, B y C los conjuntos de aquí, hallar A unión B unión C, entonces A unión B, ¿quién lo dice? A unión B unión C. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 5. La unión de A, B y la unión de ese conjunto. Bueno, de esa operación, la unión a C. Y quedaría así. A ver, ¿todos de acuerdo? Yo sí. Ok. Sí, yo también. Y el otro, pues el A unión B unión C. Ahí primero unimos B con C. Ajá. Ya lo habíamos hecho, era el 2, 4, 6, 8 y le agregamos el 3 y el 5 de C. Y ya eso lo unimos con A, que ya nomás faltaría el 1, el único que no está, entonces ya no le agregamos el 1. Ok. Entonces ahí sí el orden puede estar alterado, pero tú ya sabes que el orden no importa, ¿no? Entonces, mira, aquí lo pone y bueno, él lo pone así como si fuera lo mismo, ¿no? Él lo pone al principio, yo lo hubiera puesto al final. Entonces dice, nótese que la unión de una manera es lo mismo que la otra, que es lo que yo había puesto, que esta es la asociatividad, ¿no? Dice, hacer conjunto tomar, hallar a X unión Y, ¿no? Entonces X unión Y es, ¿quién? Es Tomás, Ricardo, Enrique de X y Marcos y Emilio de Y. Nada más omitimos a Tomás. ¿Por qué? Y unión Z. Ese sería Tomás, Marcos y Emilio y Eduardo. Nada más omitimos a Marcos y Emilio que ya están en Y. Sí, ¿verdad? Porque si vamos a ir a comprar unas tortas y va a ser una torta para cada uno, pues no vamos a comprarle 2 tortas a Tomás, perdón, 2 tortas aquí, en X unión Y, no le vamos a comprar 2 tortas a Tomás, ¿verdad? Nada más lo vamos a tomar en cuenta una vez. Y acá en Y unión Z se repiten Marcos y Emilio, entonces pues no les vamos a comprar 2 tortas a ellos. Vamos a hacer Tomás, Marcos, Emilio, 3 tortas, y Eduardo, 4 tortas, ¿verdad? Vamos a comprar 6 tortas para que Marcos y Emilio se coman 2. Y después X unión Z. Ahí ya son todos los de X, que es Tomás, Ricardo, Enrique y Marcos, Emilio y Eduardo de Z. Ahí son los 6. Ahí sí tendríamos que comprar 6 tortas, ¿verdad? Porque ya nadie se repitió, entonces, ok. Estos ejercicios son muy fáciles. A ver. Ahora viene del 11 al 13 de la página 22-23. Del 11 al 13. Viene, por ejemplo, todos los de los diagramas lineales y las demostraciones y todo eso ya vimos que no, ¿verdad? Entonces es del 11 al 13. Del 11. Entonces, en los diagramas deben el problema rayar la intersección. Entonces, eso, pues ya. La intersección es esta. Aquí es vacío. Y aquí es el chiquito. Eso no tiene ningún... Bueno, sí tiene chiste, ¿eh? Pero bueno. Sería esta.
esta ya en limpio, esta es la intersección. La intersección siempre va a ser el chiquito. Y aquí, pues la intersección no se puede dibujar porque es el vacío, ¿verdad? Dice, nótese que la intersección es vacía en el inciso C y en que, porque son disjuntos, ¿verdad? Luego viene el 12. El 12 dice, se fijan que A, B y C son los mismos de los problemas anteriores. Entonces vamos a hallar la intersección de A con B. Serían 2 y 4 los únicos elementos comunes entre ambos conjuntos. Sí. Y después los elementos de A intersección C, Serían el 3 y el 4. ¿verdad? Son los elementos comunes. Y de B intersección, B con C, 4 y 6. 4 y 6. Y de B con B, Pues son todos los Igual a elementos de B. pues son todititos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice, sean A, B y C los conjuntos del problema 12, o sea, estos. Hallar la intersección de A con B con C y luego la intersección de B con C y con A, ¿no? Entonces aquí es A con B, es la intersección de A y B. Era 2 y 4. 2 y 4 y esos con C. Y de esos, el único que es con C es el 4. Entonces ya nada más nos quedaría el 4. Exacto. Y acá es B intersección C. ¿Qué sería 4 y 6? Ahí es 4 y 6. 4, 6, y a la hora de querer intersectar con A, Nada más quedaría el El 4. 4 nada más, otra vez. es 4, ¿verdad? Entonces, aquí me están haciendo un ejemplo de esta ley general, que es la ley de la asociatividad o asociación o agrupación de la intersección. Si tienes puras, es que acá en este de acá, a ver, espérenme tantito, acá en este de acá, qué barbaridad. Estoy hablando, es que estoy muy cansada. De repente, fíjense que se me vino un cansancio espantoso. Entonces, aquí, si tienes puras uniones, no importa cómo lo asocies, ¿verdad? Mientras, y si tienes puras intersecciones también. La cosa va a cambiar cuando tienes los dos, cuando tienes uniones y intersecciones o intersecciones y uniones. Ahí sí ya cambia. Ya no puedes asociar como a ti se te antoje. Pero aquí sí, cuando es pura intersección o pura unión, puedes asociar como tú quieras. Vale. Ok. Entonces, es hasta el 14, ¿verdad? No, hasta el 13 ya. Entonces, esta ya la vimos y ya vimos que son los mismos. Os estamos dando un ejemplo de que puedo asociar de distintas maneras si es pura intersección y el resultado es lo mismo. Sí, después dice el 19 y 20 de la página 23-24. Yo ya no quise hacer esto. Sean ahí varios conjuntos no comparables, hacer el diagrama lineal. Ah, pues sí, es que todo lo de los diagramas lineales ya no queremos hacer. Nos vamos al 19 y al 20. Fíjate, por ejemplo, demostrar que la intersección de cualquier conjunto con el vacío es el vacío. Y pues sí, lo que tú sabes es que aquí la demostración no le hago caso. Es el conjunto de las X que al mismo tiempo sean elementos de A y sean elementos del vacío, pues no hay, pues el vacío. Entonces vienen ejercicios de la diferencia. Dices, son los mismos conjuntos de los ejercicios anteriores y nos piden hallar A menos B. A menos B. A le vas a quitar B. ¿Qué te queda? 1 y 3. Queda 1 y 3 nada más, Bien. porque 2 y 4 están en B. Muy bien. A ver, a C le vas a quitar A. A C le vas a quitar A. Le ¿Te queda queda? 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6, ¿verdad? Porque le quitas el 3 y el 4.
Al C, a B le quitas C. A B le vas a quitar, a los elementos de B le vas a quitar los elementos que hay en C. Le queda 2, 8. Sí, porque el 4 y el 6 están, entonces te quedan B. los 8. Ahora, a B le vas a quitar A. O sea, los elementos Quedan de 6 y 8, porque 2 y 4 están en A. Ajá. Y B menos B, Es Me el queda vacío, vacío. porque pues Es le el quitamos vacío. todos sus elementos. sí. Entonces 19 y 20. 19 y 20. En los diagramas ven de problema 1 rayar A menos B. Pues ya ni modo, ahí sí vamos a tener que hacer porque aquí está A menos B, te quedas con los elementos que son los objetos que son elementos de A, pero no son elementos de B, elementos de A que no son elementos de B, elementos de A que no son elementos de B, y elementos de A que no son elementos de B, eso no hay, porque todo elemento de A es elemento de B. Entonces ese fue el 20. Después nos vamos al ejercicio 24, porque aquí ya son diagramas lineales. El ejercicio 24, demostrar, no vamos a demostrar nada. Nos vamos al complemento, ¿sí? Entonces, fíjense que en los ejercicios anteriores no nos habían dado el universo. Y es lo que yo les digo, que para agarrar el complemento, siempre tienen que darte el universo, porque es el complemento relativo a ese universo. Ahora, ok. Entonces, son los mismos conjuntos de antes, nada más que ahora ya nos ponen el universo, que son los 9 dígitos, y vamos a hallar el complemento de A. ¿El complemento de A quién es? El complemento de A serían los números que siguen, que serían 5, 6, 7 y 8, 9. Ajá. Muy bien. El complemento de B, Sería 1, 3, 5, 7 y 9. muy bien. Ahora tengo A intersección C complemento, o sea, el complemento de esta intersección. Alejandro Cortés va llegando, a ver, déjenme ponerle su asistencia. Primero tengo que sacar A intersección C y después hacer el complemento. La intersección es 3 y 4 y pues el complemento de eso es 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. A ver, espérame tantito. Ok, muy bien. Ok, a ver, ahora el complemento de la unión de A con B. Ahí serían, primero unimos A con B, que serían 1, 2, 3 y 4 de B, de A, perdón, más 6 y 8 de B, entonces son 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Y después sacamos el complemento, que serían los elementos restantes del universo, serían 5, 7 y 9. Muy bien. Ahora el complemento del complemento de A. Nos vuelve a dar A, es lo que dijo usted hace rato. Sí. Sí, porque miren. Haz de cuenta que es. No, mejor lo digo el ratito. ¿Dónde estamos? Estamos en el 24, ¿verdad? Ok. Y el complemento de esta diferencia. Primero sacamos la diferencia, sería B menos C, nada más nos queda el 2 y el 8. Y ya si de eso sacamos el complemento, serían todos los elementos restantes del universo, quitando el 2 y el 8, serían 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Ajá. De ahí nos vamos a ir al 27.
O sea, aquí están todas las respuestas. Les digo que lo bonito de este libro es que al menos yo lo estudiaba en casa, sola, y entonces primero así justo y le hacía nada más que como no había computadora, yo lo que hacía era tapaba con una hoja, tapaba las resoluciones, hacía mis ejercicios en un cuaderno y después regresaba al libro y veía si estaba bien. Fíjate, aquí dice rayar el complemento de B, pues aquí está. Rayar el complemento de la unión, pues esta es la unión y el complemento es lo que está afuera. Después dice rayar el complemento de B menos A. B menos A es entonces el complemento es todo lo que no es B menos A. Y la intersección de los complementos, entonces la intersección de los complementos es justamente esta. ¿Verdad? Okay. Bueno, entonces de ahí dijimos que íbamos al 27. 27. Dices, bueno, esto yo creo que ya lo dejamos, ¿verdad? Dice, tienes el universo, son las primeras 5 letras del alfabeto, y tienes A y B. ¿Lo dejamos, jóvenes? Sí lo saben hacer a ustedes ahorita ya, ¿no? Sí. Profesora, solamente podríamos hacer el I y el J. Ah, claro, Lo sí. Claro Lo que que sí. pasa es que yo chequé, bueno, lo estuve haciendo y lo hice, puse la solución, pero ya al final cuando fui a revisar pedía otra cosa diferente, o bueno, el libro pide otra cosa diferente, no pide pues lo primero que dice ahí. Entonces, no. Saca la rayita, ¿verdad? Esta la saca. Ajá, entonces, pues. Sí, es otra cosa, claro. Sí, porque mira, sí, saca, ya me acordé, sí, saca el complemento. Sí, claro. Entonces vamos a hacer Vamos a hacer este de acá. O sea, aquí fue un error de imprenta. O bien, mira, se da uno cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque esto ya lo pidió. A, unión B, complemento, ya lo pidió. Y porque además no sería necesario poner los paréntesis, ¿no? Ya si, o sea, como si fuera Entonces, eso. Se da uno cuenta que esto está mal, que es un error de imprenta, pero vamos a hacerlo. Entonces, A, intersección el complemento de B. Entonces, a ver, vamos a hacerlo aquí. Entonces, el complemento de B, vamos a hacer el I. ¿Ahí ven todos? Sí, ahí ven todos. Vamos a hacer el I. A, intersección B, complemento. Entonces, primero hago B complemento, es AC, ¿verdad? AC. Sí. Es más grande. B complemento es AC. Y A es ABD. A es ABD. Entonces piden A intersección, piden la intersección de los dos. Entonces A intersección B complemento es los elementos comunes que es A nada más. Únicamente A. Ajá, sí. Y acá el J es A unión el complemento de B, o sea, tengo que juntar este con este. Entonces digo A unión el complemento de B, no quiere pintar lo mío. Y eso es A, B, C y D. A, B, D y C. A, B, B, y le juntas a C, como A ya estaba, no juntas la C. Solo C, ok. Entonces sí, ese fue ya me acordé, siempre pasa eso, de que te piden una cosa y luego hacen otra.
es que sacaron el complemento, ¿verdad? Entonces, dan una respuesta distinta a lo que piden, pero aquí ya te ponen el complemento afuera del paréntesis, mientras que aquí se lo habían pegado al conjunto de la derecha. Gracias. Ujú. Entonces, este era el 27. Después nos vamos al 31 de esa misma página. Fíjense que todo esto ustedes en algún momento, lo que pasa es que esto es ya de 3 conjuntos, nosotros en general ahorita no vamos a usar 3 conjuntos. Entonces es el 31. El 31 es de la página, me equivoqué, 27. Así está bien. Entonces ese díganme ustedes si lo hacemos o no. A mí me da flojera hacer la unión, la diferencia, o sea, Pues es que ya lo estuvimos haciendo arriba sí. varias veces. O sea, como que a mí o sea, no es que me dé así cuando yo digo me da flojera, es que me da flojera de verdad, no, o sea, como que ya sería muy repetitivo. Ok, después el 34, el 35 y 36. El 34. Hacer un diagrama de Venn con 3 conjuntos no vacíos, de modo que tenga las siguientes. Ese sí está interesante. Ese sí. Ese lo vamos a hacer entre todos. Aquí. El 34. A ver. El 34. La página 28, supongo. Ese sí es de pensar. Ese ya no es de la talacha, ¿verdad? Entonces, ese me interesa porque ya no es de la talacha. Entonces, vamos a hacerlo. Porque el otro es talachudo, ¿no? Que no está de más. Ustedes pueden checarlo ahí en el libro. Se dan cuenta que hay así como ejercicios de talacha. Por eso yo les decía, si ustedes aprenden con este libro, después ya no van a necesitar, ya te echaste quién sabe cuántos ejercicios de la talacha. Entonces vamos a hacer, dice el 34, hacer un diagrama de Venn con 3 conjuntos no vacíos, de modo que A, B y C tengan las siguientes características. 1, A es subconjunto de B, C es subconjunto de B, y la intersección de A con C es vacía. La intersección de A con C es vacía. ¿Sí? Entonces eso está muy bonito porque tú lo que haces es esto. A subconjunto de B y C también, entonces tienes un conjunto de B. Y A y B son subconjuntos de él, pero quieres que sean ajenos, entonces lo pintas así. ¿Eh? El 2. En el 2 dice, A es subconjunto de B, C no es subconjunto de B, y la intersección de A con C no es vacía. Entonces vuelvo a pintar mi universo. Tengo que B va a ser más grande que A. Ya va a estar metido completamente en B porque es subconjunto. Pero C no, fíjate, C no es subconjunto de B. Entonces C podría estar aquí, ¿verdad? O podría estar aquí. Para que C no sea subconjunto de B,
tiene que estar o a estar completamente afuera o tener un cachito afuera. ¿Y de dónde vamos a saber cómo decidir? Dices, porque la intersección con A no es vacía. Entonces no solamente está así, sino que está así. Este se va. Y tampoco va a ser este que yo había puesto, porque aquí la intersección de A con C es vacía. Entonces dices, ok, la intersección de A con C no es vacía. Okay. Pero al mismo tiempo, hay elementos de C que no son elementos de B. Hay un cachito de C que se sale de B, para que no sea subconjunto. 3. Y les digo que este señor tiene unos ejercicios muy bonitos, muy pensados, para que yo tenga que pensar qué quiere decir cada cosa. El 3 es A subconjunto de C. A y C no son lo mismo. Es un conjunto, pero es un conjunto propio. Y B intersección C es vacía. B intersección C es vacía. B intersección C es vacía. Voy a bajar el pizarrón. Entonces dices, hago mi universo. Sé que A es un conjunto de C, pero no son lo mismo. Y tengo que la intersección de B con C es vacía. Ahí sí no hay de otra, que B tiene que estar completamente afuera. Porque B tiene que ser la intersección con C, es el vacío, o sea, son ajenos. ¿Sí? A mí todo esto me gusta. ¿Por qué? Porque el matemático tiene que pensar así. O sea, es un ejercicio de estar razonando. Y eso es muy bello. Digo, tienes que tener en la mente, en la memoria, los conceptos de ser subconjuntos, ser distintos, que sean ajenos, pero tú vas razonando. Entonces, eso es bellísimo, desde mi punto de vista. ¿Sí? Y el otro, seguramente estarán las respuestas en el libro, que ni siquiera las he visto, ni me interesa verlas. Me interesa verlas ya que hayamos acabado. Y el 4 es, A es un conjunto de la intersección de B con C. A es el conjunto de la intersección de B con C. B es un conjunto de C. Pero no son iguales. Y tampoco A es igual a C. O sea, son conjuntos que están así. C no es B y A no es. Entonces tienes tu universo. Y si A fuera un conjunto de esta intersección, tendrías muchas posibilidades. Pero te dicen que B es un conjunto de C. Que no son iguales, C y B no son iguales, que A es subconjunto de la intersección. La intersección de B con C, si B es subconjunto de C, la intersección es esta. Esta es B intersección C. Y A tiene que ser subconjunto, o sea, A tiene que estar metido aquí. Porque A es subconjunto de aquí, pero no es lo mismo que C. Entonces, posiblemente A y B fuesen iguales. Pero pues yo pondría esto. Esto dicen es el 34. Así, coincide. ¿Ok? Entonces uno va construyendo conforme. O sea, esto no lo puedo poner al principio. Tengo que poner primero este. Que B sea subconjunto de este, pero no sean iguales. Que es este. Después me fijo en la intersección. La intersección es B. Y A tiene que ser subconjunto de esta intersección.
¿Sí? ¿Ok? Aquí les falló. Yo creo que debería de haber sido que A es distinta de B intersección C, porque obviamente que si A es subconjunto de la intersección y B no es lo mismo que C, A no puede ser igual a C. Yo creo que aquí esta es la que debería de haber sido, pero pues ya se les ha debido el cambio. ¿Ok? Ya me lo acabamos, jovenazos. Ya me lo acabamos. 34, a ver. 34, a ver cuáles son los que siguen. 34, 35 y 36. 34, 35. Aquí esto es rapidísimo, ¿no? Y 36. El universo intersección A es A, Esa. A, A unión A. A, A, Es A. El complemento del vacío. el Es el universo, universo, El vacío unión un conjunto. el mismo el conjunto, conjunto, Conjunto. La intersección de A complemento con A. el vacío, El vacío. El complemento del universo. Es el vacío, vacío. El universo junto con A. el universo, El universo. ¿No? El complemento de A con A mismo. el el universo, Universo. Fíjate, estos dos son el universo. Estos dos dan vacío. A intersección A. Es A. A, Y el vacío intersección A. vacío, Ok. Entonces ya somos super ultra archi sapientísimos. ¿Verdad? O sea, fíjense cómo empezamos estas operaciones el viernes y ahorita ya así, ¿no? Porque es algo como muy accesible. Y dice, nada más completar las siguientes afirmaciones insertando subconjunto, superconjunto o no comparables. ¿Cuál es la relación de A y A menos B? O esa la quieren dejar para, yo creo que la vamos a dejar. Por favor, piénsenla, no vean la respuesta. La dejamos para la otra clase, ¿sí? Porque ese es un poquitito más de pensarle. Y la dejamos para la otra clase. ¿Es el único de los que había que hacer de este capítulo? Sí. Que queda, se queda el 36. Porque me interesa ir justamente a la otra operación que existe, que es el producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, ahora voy a borrar. Entonces, ustedes saben perfectamente bien, jovenazos, que yo no sé por qué este plumín no quiere pintar sobre usted. A ver, este era el eje de las X y este es el eje de las Y. Y este, si ustedes se acuerdan, era el plano cartesiano, que lo descubrió, o como digan, como quieran decirlo, o lo delineó René Descartes, por eso se llama cartesiano. Entonces, cuando tú quieres establecer un punto aquí, el punto 3, 2, aquí está, y es el punto 3,2. Y si quieres el 2, 3, es este. Entonces, este es el punto 2, 3. ¿Sí? Estos son los ejes cartesianos del plano cartesiano. Y al mismo tiempo, tú puedes tener, o sea, esto es lo que se usa en el GPS. Porque al mismo tiempo tú tienes el espacio cartesiano. Tienes el X, el XY,
y Z. ¿Sí? Entonces, o tienes el X y el Z. Vamos a ponerle así, X y Z. Esto es indistinto, pero bueno. Entonces, cuando tú quieres localizar un punto en el espacio cartesiano, tú agarras aquí, agarras acá, por ejemplo, y agarras acá. Entonces, tú agarras 2 para acá y 3 para acá. Pero lo tienes que poner en perspectiva. ¿Sí? Y luego 4. Entonces, este es un punto en el espacio cartesiano que es el 2, 3, 4. Y son 3 coordenadas. Entonces, nosotros aquí en el planeta Tierra tenemos al planeta Tierra, pobrecito, que ya está hasta la mamá de nosotros. Y tienes el meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich. Tienes el Ecuador y tienes la altura, tienes el mar, ¿no? Entonces tienes 3 coordenadas. La longitud, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en México, en la Ciudad de México, la longitud es la distancia al meridiano de Greenwich. La latitud es la distancia al Ecuador y la altitud es la distancia a nivel del mar, ¿no? Que nosotros estamos a 2000 no sé cuántos metros. Entonces, cuando tú das un sistema de coordenadas en el GPS, estás dando longitud, latitud y altura para que el GPS pueda localizarte en el planeta. O sea, esto se usa en todos los celulares que ustedes tienen. Cuando ustedes le aprietan a ubicación, automáticamente están usando un programa desarrollado por matemáticos que tiene en cuenta estas 3 coordenadas. ¿Sí? Yo tuve un amigo muy querido que le dio cáncer y entre la metástasis tuvo cáncer de cerebro. Entonces, para radiarlo, justamente hicieron un sistema de coordenadas. Entonces, él me dijo, como él sabía también cosas de matemáticas, y entonces me dijo, mira, qué curioso, porque les meten una como caja así donde no se pueden mover, y se establece tridimensionalmente un sistema de coordenadas donde se localiza exactamente el tumor y ahí va el rayo. O sea que esto de los sistemas de coordenadas tiene aplicaciones muy interesantes para todo lo que es el GPS que ustedes traen en su celular y que se hace muy fácil, nada más apretar un botoncito, ¿verdad? Y también para la medicina. Pues cuando tú quieres radiar o incluso a veces hay unas terapias donde hacen explotar los cálculos en los riñones, tienen que bombardear exactamente el cálculo, porque a través de un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo se construye? Se construye de la siguiente manera, ¿va? Entonces, y de aquí ya vamos a despegar, porque ya despega uno el matemático, a partir de esto despega, ¿sí? Entonces vamos a definir, definición. Y por eso hay un archivo que dice conjunto potencia, algo así de hay producto cartesiano. Dice definición, el producto cartesiano de A y B es. Y justamente es un sistema de coordenadas. Es el conjunto de parejas X, Y, que lo voy a poner con paréntesis. El conjunto de parejas X, Y
tales que la primera coordenada es un elemento de A y la segunda coordenada es un elemento. Entonces, ya tienes parejas, como cuando estás en el plano cartesiano. Estás generando un plano cartesiano. De hecho, el plano cartesiano que ustedes conocen es los reales cruz los reales. ¿Sí? Y nunca se usa decir reales por reales. Siempre se lee el producto cartesiano o el producto cruz, y este es A cruz B. Se lee A cruz B. Nunca vas a leer, así como nosotros teníamos que leer el conjunto de las X, tales que X es par, que nos decían enunciar verbalmente, para acostumbrarnos a cómo se lee esto. Tú no vas a decir llave, X, raya, X es par, llave. No, ni más. El conjunto de las X tales que X es par. ¿Ok? Así esto se lee A cruz B. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supónganse ustedes que A es AB y B es 1, 2. ¿Sí? Entonces A cruz B va a ser el conjunto de parejas. Haz de cuenta que estas fueran las longitudes y estas fueran las latitudes. ¿Sí? Entonces, tú tienes que poner latitud, longitud, latitud, longitud. ¿Sí? Entonces va a ser AB, o sea, con estos dos, A1, perdón, A1, A2, coma, B1, coma, B2. ¿Ok? Y ahí se acaba. Son todas las parejas, donde la primera coordenada tiene que ser una letra y la segunda coordenada tiene que ser un número. Porque son dirigidos. Acuérdense que el punto 2, 3 no es lo mismo que el punto 3, 2. ¿Sí? No es lo mismo caminar 3 cuadras para allá y 2 para acá que 2 y 3. No es lo mismo. La latitud y la longitud no son lo mismo. La distancia de aquí al meridiano de Greenwich no es la misma que la distancia de aquí al Ecuador. ¿Sí? Y fíjense, B cruz A, ¿quién es, man? B cruz A es, ahora tengo que empezar, son las X, tal que el primer elemento está en el primero, y el segundo, aquí, güey, aquí es XY, perdón, XY. Tal es que el primer elemento está en el primero, y el segundo elemento está en el segundo. ¿Por qué? Porque es B cruz A. ¿Sí? Entonces, así sería. Nada más que esto no se usa poner. Entonces, simplemente la definición general es esta. El primer elemento es elemento del primero y el segundo es elemento del segundo. ¿Sí? Pueden ponerle así o pueden... Aquí es Y, jóvenes. ¿Por qué no me corrigen? Tiene que ser Y. ¿Sí? Bueno. Entonces, B cruz A va a ser, primero tienen que ser números, uno con A y uno con B. Dos con A y dos con B. ¿Sí? Bueno, esta es una operación que no es conmutativa. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque te está dando coordenadas. Entonces, las coordenadas tienen que ser muy claras. No da lo mismo caminar 3 y 2 que 2 y 3. Llego a lugares diferentes. Entonces, A cruz B es distinto de B cruz A si A y B son conjuntos distintos. Si A y B fueran lo mismo, y sí, va a ser igual. ¿No? Entonces, vamos a hacer A cruz B cruz C. Y ya, con eso le paro. ¿O no? No, con eso, aquí me quedo. Aquí me quedo.
¿sí? Porque tengo que checar la lista de asistencia. A ver. Me faltan Viviana Berrón. O sea, los que me faltan son los que no les he podido pasar lista. Me falta Jessica Guzmán, Javier López, Isabel Luna, Pamela Moyers. Ella entró, pero no Yo sé. estoy, maestra. Sí, luego te sacó, ¿verdad? Pamela Sí, como Moya. otras veces. Sí. Ajá, envié un mensaje al WhatsApp que estaba teniendo fallas. Sí. A ver, Jonathan Sánchez está, me falta. No, no está. Me falta Jessica Tapia, Presente, maestra. ¿ok? Me falta Víctor Manuel Acosta. Creo Presente. que entró. Sí. Falta Mónica Alcaraz, Acá ando, presente. ¿ok? Alejandro Cortés. Ahí estás. Juan Roberto Estrella. Y ya, todos los demás ya tenían su asistencia. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que a ver, espérenme. ¡Uy, de volada! De volada, a ver, espérenme tantito. Ay. No sé. ¿Dónde está? Es que yo estaba aquí en... Ah, no, ya sé. Ya sé, es que... Ya sé. Entonces acá, es que agarré el archivo equivocado. Y que es definiciones básicas 1. Ya, acá está. Acá está. Entonces, en el archivo que yo les subí el viernes, que es definiciones básicas 1, después de las operaciones, viene el producto cartesiano. ¿Sí? Aquí está. Lean, por favor, estudien esto. ¿Sí? Y vamos a verlo la próxima clase, porque realmente el espacio de n dimensiones es un producto cartesiano. Es una cosa maravillosa porque tú lo puedes construir matemáticamente, un espacio de n dimensiones, haciendo el producto cruz de n conjuntos. Entonces puedes tener un espacio de dimensión 37, por ejemplo. Y tú lo construyes matemáticamente y después vamos a hablar de cómo sería eso. ¿Sí? Entonces ya váyanse porque ya viene otra clase, cuídense mucho. ¿Va? Gracias, maestra. Hasta luego. Ah, no. Ujú. Gracias. Gracias, nos Hasta luego, vemos. maestra. Gracias, maestra. Gracias. Híjole.